Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Yo creo que sí, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes al tercer evento en directo organizado por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas Tardes Académicas. No se escucha, por favor, más fuerte. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, doctora, yo la escucho bien. Acá se escucha fuerte y claro. Buenas noches, no se le escucha. Si por favor se le puede acercar más al micrófono o no sé, no se le está escuchando. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, doctora, yo la sigo escuchando muy bien. Bueno, les daba inicio a este tercer evento organizado por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. El día de hoy trataremos sobre el tema el poder preferente en procesos disciplinarios contra abogados. Saludamos a los panelistas, la doctora Marcela Montenegro Villanueva y al doctor Uriel Pérez Ángel Márquez. La doctora Diana Marcela es abogada, doctorante en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre Seccional Bogotá, especialista en Derecho Contractual y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con más de 14 años de experiencia laboral en diferentes oficinas de control disciplinario, entre ellas la DIAN, Ecopetrol, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actualmente en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales. La doctora Diana recibió un reconocimiento por la labor desempeñada en la lucha contra el fraude y la corrupción dentro de su función como abogada de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria de la agencia ITRC, otorgada por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Uriel Ángel Pérez Márquez es abogado, árbitro y conciliador, especialista en Derecho Contencioso Administrativo, especialista en Contratación Estatal y especialista en Derecho Disciplinario. Es magíster en Derecho Administrativo y magíster en Contratación Estatal. En la actualidad está cursando estudios de doctorado en Derecho de Ciencias Políticas y Criminología. Miembro del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Es docente investigador en pregrado y posgrado, con juez del Tribunal Administrativo de Bolívar, con juez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, ex magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, autor y columnista. Doctora Diana, bienvenida a este evento. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Jimena. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la generosa presentación. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si la están viendo perfectamente. Sí, señora, sí, perfectamente. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como bien lo mencionó la doctora Jimena, con el doctor Pérez Márquez vamos a hablar sobre un tema que últimamente está de moda, está en tendencia, de acuerdo con la última decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde se hablaba de un poder preferente en los procesos disciplinarios contra abogados. Esto, como bien lo indiqué, a propósito de la decisión del 1 de junio del año 2022. Esta decisión se profirió por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de resolver una solicitud que realizó un magistrado sustanciador de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas. La hoja de ruta que vamos a tomar para analizar esta providencia es, vamos a hacer una descripción fáctica, una descripción jurídica, un análisis de lo que
dijo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, unas posiciones académicas. Posteriormente haremos unos alcances. Luego haremos una propuesta para lo que se viene ahora con esta decisión y por último concluiremos. Ahora, frente a la situación fáctica, esta solicitud de asunción del poder preferente se hizo dentro de un proceso que se adelanta en contra de un abogado en ejercicio, Samuel Arturo Sánchez Cañón. El magistrado sustanciador, el doctor Miguel Ángel Barrera Núñez, dentro de este proceso, instala e inicia la audiencia probatoria. ¿Por qué es tan importante recordar el momento procesal en que el doctor Barrera Núñez realiza esta petición? Porque no hace parte del giro ordinario de cómo llega un proceso a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque ellos, por costumbre, bueno, o por normalidad, ellos reciben los procesos con ocasión a lo que indica el artículo 107 de la Ley 1123 del 2007, que recordemos que es el Estatuto Disciplinario del Abogado. Este artículo 107 nos dice que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoce de estos asuntos cuando llega en apelación. No más, no dice nada más. Pero el doctor, razonadamente, según su concepto, dijo no puedo sino iniciar e instalar la audiencia probatoria y remitir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial porque no puedo ser imparcial en esta decisión. Entonces, a través de un auto de fecha 20 de abril, el doctor le solicitó a la Comisión de Disciplina Nacional de Disciplina Judicial que conociera el proceso. ¿Por qué? Porque pensó que él estaba dentro de la causal inserta en el numeral tercero del parágrafo primero del artículo 239 del Código General Disciplinario, que recordemos que es la Ley 1952 del 2019. Este artículo fue modificado por el artículo 61 de la Ley 2094 del 2021. En este numeral tercero, recordemos, refresquemos un poco la memoria. ¿Qué dice? Este numeral tercero dice que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede conocer, asumir, continuar, permítanme lo leo. Dice, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario, en cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parte. Pero recordemos que es muy claro que es el poder jurisdiccional disciplinario. ¿Estaremos enfrente de una situación tal con el abogado Sánchez Cañón? Lo miraremos más adelante. El numeral tercero nos indica que cuando el magistrado sustanciador de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial advierta razonadamente que su actuar puede violar o puede ir en contravía de los principios del derecho disciplinario, pues lo remite a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces él dijo, no, pues mis fundamentos son muy fuertes. Pues a grandes rasgos se les voy a explicar, sin embargo ustedes pueden leerlo en la pantalla. El doctor Sánchez Cañón es miembro del Clan del Golfo. Además de ser miembro del Clan del Golfo, es abogado titular de uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Y este señor, en ejercicio de su abogacía como defensa del cabecilla del Clan del Golfo, se acercó hasta la cárcel y le dijo a un testigo que si no se retractaba, lo mataba y lo sobornó. Entonces, él ya había tenido un tema o una situación menos grave que esta, que con el Clan del Golfo, y dijo, mi temo a la vida, no puedo ser imparcial con la decisión que tome con el abogado Sánchez Cañón. Adicionalmente, lo tituló como un tema paradigmático porque tenemos, como todas las autoridades disciplinarias, tenemos un fenómeno que se llama el fenómeno de la prescripción, y este fenómeno está latente
dentro del presente proceso. Entonces, no podría el señor conocerlo en imparcialidad, no podría darle un buen cauce teniendo en cuenta ya este fenómeno que estaba a punto de operar dentro del proceso disciplinario a cargo del doctor Sánchez Cañón, adelantado contra este. Ahora, ya con la situación fáctica mostrada, vamos a hablar sobre qué consideró la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Recordemos que en el giro ordinario de un proceso que llega a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, llega por segunda instancia, como apelación. Entonces, no era normal que el doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, magistrado ponente, conociera solo en su sala la decisión. Entonces, la corporación dijo, vamos a conocer en pleno. ¿Por qué? Porque primero no era una situación del artículo 107 que estábamos hablando del recurso de apelación. Tampoco, como habríamos recordado, el señor Sánchez Cañón seguía siendo un abogado en ejercicio, titular del cabecilla paramilitar del Clan del Golfo. Es decir, estaba en etapa probatoria su proceso, su calificación jurídica provisional no se había dado, menos el juzgamiento y el fallo estaba un poco lejos. Entonces, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podría conocer en sala un magistrado que en el giro ordinario de un proceso que llega a lo sumo saca un auto decretando pruebas si él lo considera en apelación. No más, aquí ya iba un poco más allá, porque estábamos hablando de un poder preferente, es decir, trasladar, asumir el conocimiento de un proceso que se adelantaba contra una persona en una comisión seccional de disciplina judicial y precisamente no estaba en apelación. Entonces ellos dijeron, tenemos que conocerlo la corporación en pleno. Pero bueno, ellos indicaron que era un auto no meramente interlocutorio, sino era de sustanciación. ¿Por qué? Porque estaríamos frente a un manejo, a una garantía, que es el principio de juez natural, que nos da la competencia y que, como bien lo sabemos, el artículo 29 de la Carta Política, no ir más allá a la Convención Americana, nos dice que toda persona debe ser juzgado por juez competente. Y aquí está el juez competente. Entonces, ellos podían decir, no, si lo asumimos, ellos decían, podemos estar asumiendo una competencia que no nos pertenece. Entonces, en sus consideraciones primero dijeron, van a conocer en pleno y luego resolvieron si iban a asumir su poder preferente del proceso adelantado contra el doctor Sánchez Cañón o sencillamente le decían al doctor Barrera Núñez, no, la verdad, doctor, su petición no puede ser resuelta favorablemente. Y ellos manifestaron en su decisión del 1 de junio del 2022 que efectivamente no eran competentes. ¿Por qué? Porque ellos indicaron que no había una normatividad que le otorgara la facultad a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de ejercer el poder preferente de los procesos disciplinarios adelantados contra los abogados en ejercicio de su profesión. También indicaron que la ley 1123 no prevé la figura del poder preferente. Y también dijeron que el ámbito de aplicación del artículo que el doctor Barrera Núñez incluyó en su solicitud, recordemos que fue el numeral tercero, el artículo 239, permítanme llamarlo CGD por practicidad, no hacía parte de estos procesos, sino hacía parte de los procesos de los funcionarios de la rama judicial. Entonces, como bien lo indica el título 11 de la ley 1950, dice régimen de los funcionarios de la rama judicial, es decir, no estaba haciendo alusión el dicho articulado de los procesos adelantados contra abogados en ejercicio. Entonces, recordó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que los abogados tenían régimen propio. Entonces, les dijo, no, ustedes tienen su régimen propio, que la 1123 del 2007 no pueden hacer uso del articulado de la 1952 que el doctor Barrera Núñez indicó en su solicitud. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
rechaza por improcedente la solicitud de ejercer el poder disciplinario preferente dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del abogado en ejercicio Sánchez Cañón. Esto es lo que dijo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero ahorita vamos a entrar a mirar qué nos muestra hoy la Ley 1123 del 2007. ¿Qué tenemos? ¿Qué tuvieron los magistrados de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial para sacar esta decisión? ¿Y qué posiciones y qué propuestas les traemos hoy con el doctor Uriel para poder hacer un nuevo derecho disciplinario? Un nuevo derecho disciplinario, como parafrasear al doctor Mario Felipe Daza, un derecho disciplinario moderno convencionalizado. Ahora, aquí pueden observar que tenemos un panorama. ¿Qué nos trae la ley 1123 del 2007? La misma ley pone enfrentado la teoría pura del derecho kelseniana, el positivismo, con la convencionalidad del derecho disciplinario. La misma ley, no tenemos que ir más allá, sino la misma ley lo hace. Hablemos un poco de el nuevo derecho disciplinario moderno convencionalizado. Revisemos qué nos dice la ley en su artículo 16. La ley nos dice que en asuntos que no estén en esta ley, vamos a tratar en estricto orden los siguientes. Aquí habla de tratados internacionales sobre derechos humanos y de ontología de los abogados. Esto voy a traer a colación lo que dijo hoy el ministro de Justicia, donde invitaba a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a hablar un poco más de garantías fundamentales. Muy de acuerdo con lo que también la misma Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó hace poco en una de las plataformas sociales, Twitter, que decía que el precedente del caso Gustavo Petro Rego versus Colombia no era aplicable a todos. Estoy de acuerdo con ellos. En eso estoy de acuerdo. Porque pues igual los tratados internacionales, los instrumentos internacionales no son aplicables a todos los casos, ni los mismos artículos. El mismo 23 de Gustavo Petro no puede ser aplicable en el caso Sánchez Cañón. Entonces, la misma ley 1123 del 2007 en artículo 16 nos dice tratados internacionales sobre derechos humanos. Si bien no lo dice taxativamente, no lo dice literalmente la ley 1123 del 2007, pero sí nos remite. ¿Y cómo vamos a hacer esta remisión? La remisión la hacemos con base a un principio que se llama el principio pro homine. Este principio pro homine nos lleva a lo que hoy llamamos el bloque de constitucionalidad. ¿Pero qué es el bloque de constitucionalidad? En el artículo 93 de la Constitución Política del 91 encontramos en el inciso segundo que dice, a grandes rasgos, que los derechos y deberes consagrados en esta, es decir, no consagrados en esta carta, pero que estén ratificados y tratados internacionales, lo vamos a traer. Entonces, vamos a recordar que dice el inciso quinto del artículo 257A. Porque es que no tenemos que ir tan lejos, no podemos ir más allá de lo que nos indica el mismo artículo 257A. El inciso quinto dice, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley. La ley, por teoría kelseniana, nos está señalando que solamente el artículo 107. Pero por convencionalidad nos está diciendo, vete al numeral primero del 16 y aplícame el poder preferente. ¿Por qué? Porque es que el magistrado Barrera Núñez no puede ser imparcial en ese proceso disciplinario. Entonces, como no puede ser imparcial, le estamos violando a Sánchez Cañón, que es el abogado en ejercicio, el numeral primero del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, leamos algo sobre ese artículo. El artículo 8 de la Convención nos indica, oh my God, se me ha perdido. El artículo 8 nos indica de la Convención
Así. Numeral primero, artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dice, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Ellos eran competentes, inciso segundo, artículo 257A. E independientemente e imparcial. El doctor Barrera Núñez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial no podría ser imparcial. Los de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí. Entonces, ellos pudieron haber optado también por la ley 1123 esta decisión. Entonces, nuevamente me voy a permitir parafrasear al doctor David Roa Salguero, que él, en su texto Inconvencionalidad del régimen disciplinario colombiano, indicó: pensar en una reforma estructural e integral del sistema disciplinario colombiano solucionaría cada uno de estos problemas que vemos aquí en la diapositiva, porque es que la misma ley también me dice, no, mira, es que tenemos el artículo, me voy a ir al artículo 49, prevalencia del derecho sustancial, le damos aplicación, una interpretación gramatical con una ley que 1873, desde 1873 fue expedida y hoy en el 2022 sigue vigente. Nos dice, no, si la ley es clara y no presenta oscuridad en su redacción, apliquémosla. Es igual. Y esto fue con base en lo del bloque de constitucionalidad, fue demandado y la Corte, a través de la sentencia C054 del 2016, indicó que no, que eso no iba en contra de ningún principio convencional ni de ningún principio del bloque de constitucionalidad que ella misma definió la Corte Constitucional en la sentencia C067 del año 2003. Entonces, este es el panorama que nos muestra la 1123 del 2007. Eso lo tenemos hoy con el poder preferente en los procesos que se adelantan contra abogados en ejercicio. Sí. Eso es lo que nos trae hoy la 1123. Pero ¿qué traemos nosotros como tarde académica? ¿Qué traemos nosotros con el doctor Uriel? Una propuesta. Traemos una propuesta de modificar el artículo 59 de la ley 1123 de 2007. Si no vamos a darle uso a la convencionalidad, si no le vamos a dar uso al nuevo moderno, al nuevo derecho disciplinario, pues hagamos algo, modifiquemos esa ley 1123, que ya es como hora de actualizarla. Y esa actualización que propongo o que proponemos con el doctor Pérez Márquez, qué pena que lo excluí, pero mi perro está por allá ladrando y eso me estresa. Entonces, dice, el artículo 59, hoy en día, ¿cómo está? De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria al Consejo Superior de la Judicatura. Numeral primero, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, entiéndase hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conoce. En segunda instancia, de la apelación y en la parte tachado, consulta de las providencias. Aquí quiero hacer una salvedad, tengo una duda, no sé si alguien me la pueda resolver. ¿Por qué hoy, en la segunda jornada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el código que entregó a las personas que hicieron registro, indican que a pesar de que la 2094 del 2021 lo tachó, ellos siguen haciendo en consulta? Entonces, si ellos siguen haciendo eso, porque imagino que protege garantías fundamentales, no sé, estoy haciendo una hipótesis, ¿por qué no hicieron una interpretación extensiva de la ley 1123 del 2007 y conocieron del proceso de Sánchez Cañón? No, me surge esa duda. Segundo, de los conflictos de competencia territorial que se susciten entre las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, y tercero, de las solicitudes de cambio de erradicación de los procesos. Y nosotros con el doctor Pérez Márquez dijimos, ¿por qué no incluimos el parágrafo que dice el 239 y lo traemos a los procesos que se adelantan contra los abogados en ejercicio? Porque como bien lo decía ahorita el doctor José Rory en la ciudad de Medellín, en la segunda jornada, nosotros tenemos una
una relación especial de sujeción eventual como Estado con los abogados en ejercicio. Entonces, si tenemos una eventual relación especial de sujeción con los abogados, ¿por qué no incluimos eso? Porque eso está en el régimen de los servidores de la rama judicial, de los empleados de la rama judicial, funcionarios de la rama judicial. Entonces dice, la comisión, entonces la inclusión del parágrafo es la siguiente. Es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o juzgamiento contra los abogados en ejercicio de su profesión, de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parte por los numerales que se indican en este parágrafo, que es violación al debido proceso, que sea un proceso de impacto nacional o que se advierta por parte del magistrado sustanciador que sea una justificación razonada, que de pronto las garantías del derecho disciplinario, el proceso disciplinario se pueden ver afectados si él continúa conociendo el proceso. Esa es la propuesta que tenemos hoy, doctores, frente al poder preferente en los procesos que se levantan contra abogados en ejercicio. Ahora le doy el uso de la palabra al doctor Uriel Pérez Márquez, que nos va a hablar de una aproximación adicional a esta figura. Muchísimas gracias, doctora Diana. Para no perder el ritmo, simplemente quiero agradecer de manera muy sucinta por la invitación a la Junta Directiva del Colegio en cabeza de su presidenta. Lo que quiero hacer en este segundo momento, además de aupar o de robustecer y de aportar a la propuesta que se presenta en equipo frente a esta problemática, es hacer un par de comentarios adicionales a la decisión que ha sido o nos ha servido de excusa para este ejercicio académico. Para, en un segundo momento, proceder a hacer lo que me gusta llamar un ejercicio de provocación. Quiero que revisemos detenidamente la naturaleza misma de esta figura del poder preferente. Un poco para qué nació y cuál es la intencionalidad que persigue y si de repente resulta útil al proceso disciplinario. Finalmente, como tercera posibilidad o tercer momento de esta intervención, quiero simplemente dejar unos comentarios de cierre como consecuencia del ejercicio de provocación y de demostración que haríamos en el segundo momento. En primer lugar, de cara a la decisión que sustancia o lidera el profesor y magistrado Mauricio Rodríguez, debemos recordar primero que las razones por las cuales se rechaza de plano la solicitud de control preferente, muy a pesar de que potencialmente pudo haberse enmarcado en la causal tercera del parágrafo primero del artículo 239 ya citado, es que en efecto no se estaba tratando ni de una garantía para el investigado, ni de un riesgo per se para la investigación. Estábamos hablando, en este caso puntual, de un riesgo personal para la autoridad disciplinaria, en este caso para el comisionado seccional. En ese sentido, desde aquí se aplaude o se comprende la activación de la ruta de protección que se hace. Y sin desviarnos, porque no es la pretensión epistemológica de esta intervención, vale la pena exhortar para que nuestros operadores judiciales o nuestros jueces no vayan a regresar a la oscura época de los jueces y fiscales sin rostros como consecuencia del ambiente hostil y violento. Pero hay una dificultad que también estoy seguro la Comisión Nacional advirtió, y es que de entrada, sobre pretexto de la flexibilización o de la amplitud o de la convencionalidad hacia la que está apuntalada el derecho disciplinario, se puedan hacer interpretaciones extensivas en el procedimiento, sobre todo cuando es un procedimiento disciplinario, porque el procedimiento disciplinario es, por su naturaleza, las consecuencias a las que se expone
quien está siendo sujeto de una investigación son bastante gravosas, aunque sea la más leve. Por eso la dificultad, o lo que me gusta llamar la disyuntiva, era o rechazo o hago una aplicación natural, casi que obvia, de los postulados normativos, donde claramente no existe una norma que me habilite para conocer preferentemente de un proceso que se adelanta contra un abogado, independientemente de la existencia de la causal, o me veo más bien abocado o en riesgo de una investigación también disciplinaria, incluso penal por extralimitación de funciones. Con eso en mente, seguramente también pudo haber advertido la comisión que existen otras vías, ¿cierto? Como la misma declaratoria de un impedimento tratando de adecuar alguna de las causales, pero sobre eso voy a regresar en unos minutos. Lo que sí queda claro, repito, y me sirve de excusa, es que para entrar al segundo momento, esta figura del poder preferente de repente se me hace que tiende o pareciera ser una figura garantista, pero no termino de quedar convencido. Veamos. Cuando la figura se establece desde el mismo artículo 277 constitucional, ¿verdad? Numeral 6, si no estoy mal, está claro que lo que se busca es que la Procuraduría, ojo, Procuraduría, como titular o principal responsable de la vigilancia y control de la conducta del servidor público, llámese funcionario o empleado, tenga las herramientas del caso para garantizar que las investigaciones lleguen a feliz término independientemente del resultado. Insisto, es una figura que está más bien creada, me parece, para la Procuraduría. La Procuraduría no es juez. Luego, entonces, en caso de que la Procuraduría, a su buen saber y entender, decida asumir y adelantar y finalizar una investigación, claramente estamos hablando de la norma anterior, no de la norma. Podría existir la posibilidad que esas decisiones fueran revisadas por un juez. ¿Vale? Sin embargo, lo que se hace es que más bien con la reforma del 2015 del Acto Legislativo 2 se empodera, si se me permite la expresión, a la Comisión Nacional de Disciplina para que tenga un ámbito de aplicación más amplio. Me refiero cuando logra quedar la claridad de que también conocerá de los funcionarios de la rama judicial, incluyendo a los funcionarios, a los empleados de la Fiscalía. Esto es una pelea importante que, entre otras cosas, ganó de muy buena forma el profesor Roa, pero también me voy a devolver sobre ella en mis conclusiones como posible salida casi que inmediata a esta dificultad que apareja la figura. Y es que nosotros revisamos cuándo opera o cómo opera la figura del control preferente, ¿verdad? Ahí están las resoluciones, la de 2002, la 346 de 2002, la misma 456 de 2017, resoluciones de la Procuraduría, donde hay un elemento común, y es que cuando se trate de procesos de alto impacto, cuando se trate de procesos de alta connotación, cuando haya riesgo de violencia frente a las garantías, cuando se detecte o se considere que es importante la presencia del nivel central para garantizar el adecuado manejo del proceso, no dejo de sentir, y excúsenme, cierto tufillo de una vanidad. Es decir, ¿qué nos garantiza a nosotros que los funcionarios del nivel central, que el despacho del señor procurador o del señor viceprocurador, que es quien asume inicialmente la discusión, va a ser más garante o va a ser más transparente frente al manejo que puedan hacerse de las otras autoridades disciplinarias?
Eso no puedo dejar de mirarlo con recelo y debo confesarlo que lo miro así hace muchos años. Porque es que cuando nosotros hablamos, y el profesor Roa tiene un libro al respecto, pero también me voy a basar fuertemente en la teoría que ha desarrollado en los últimos casi 3 lustros el profesor Hugo Alberto Marín, miramos que connotación, dificultad, riesgo, garantía, falta de garantía, no son cosas distintas que conceptos jurídicos indeterminados. No son cosas distintas al espectro de discrecionalidad que tiene la función ejecutiva y claramente también la tiene la función judicial, aunque podamos decir, siguiendo la teoría desarrollada por el profesor Marín, obviamente adaptada de las mismas teorías de la argumentación jurídica de Alexis y demás, aunque sea una discrecionalidad reglada. Y no es, como decían algunas sentencias de principios de 2000 de la Corte Constitucional, que la exigencia de motivación es prenda de garantía de la ausencia de arbitrariedad. El proceso de adjudicación judicial, claramente, al menos siguiendo un poco los planteamientos del profesor García Amado y por qué no del mismo Teodor Fibac, desde su libro de Tópica y Jurisprudencia, claramente puede existir la opción de que la autoridad o el operador judicial primero adopta la decisión y luego fundamenta y argumenta para llevar al convencimiento del auditorio en los términos en que Campbell lo ha enseñado de manera ya pacífica. Entonces, cuando nosotros dejamos que las garantías o los intereses del procesado y de la misma investigación sean decididas a partir de unos criterios discrecionales, aunque sean, repito, reglados, aunque lluevan ríos de tinta tratando de justificar la razonabilidad de las decisiones que se adoptan, es un proceso que no está en su escenario natural de autonomía e independencia. Sigue decidiéndose como fue establecido o como fue concebido desde la Procuraduría, seguirá decidiéndolo el jefe. Seguirá existiendo un criterio jerárquico, aunque nos resistamos a decirlo en voz alta. Lo que no sucede con los jueces, de quienes sí se puede predicar autonomía e independencia real. Es otra discusión la que nos lleva o la que nos implicaría revisar la figura en cabeza de la rama judicial. Es más, es tan independiente y es tan autónomo el ejercicio de la función judicial que baja más allá de la simple toga, como decía el profesor Mauricio hace un par de semanas en el Congreso de Derecho Procesal, que no se necesita la figura para la rama judicial. Yo no necesito que otro juez que funcionalmente cumple un rol distinto verifique que el juez de primera está actuando de manera proba, porque en últimas todo está apuntalado a la probidad o las garantías que pueda brindar quien está conociendo del proceso. Y eso me excusarán, para mí es un exabrupto. Las garantías no están en cabeza del funcionario ni la autoridad judicial. Las garantías están en el proceso. Y eso implica ser positivista. Claramente implica ser positivista, pero positivista suave, como podría decirlo el profesor Hart. En ese sentido, no sobra tampoco advertir que es que las garantías que se pretenden resguardar con la figura sospechosamente garantista, aunque suene un poco redundante del poder preferente, ya existen. Si yo siento que no puedo tener imparcialidad o que hay una enemistad latente o una amistad íntima como operador judicial, como autoridad disciplinaria, yo me puedo separar de los procesos. Si yo como investigado siento que se están socavando o se están viendo amenazadas mis garantías, yo puedo recusar al funcionario. Y si de repente los desmanes están tan al rompe, podría pensarse en una acción constitucional de tutela.
Si nosotros miramos, repito, las garantías que se pretenden resguardar tienen ya herramientas procesales distintas al criterio discrecional reglado con control mínimo o máximo, si lo vamos a revisar desde la teoría, pero ya tenemos herramientas procesales idóneas para garantizar la transparencia y la independencia en los procesos, sobre todo en los procesos disciplinarios. Por eso es que si ya entrados en este escenario, donde definitivamente el parágrafo del 239 no nos ayuda, bajo mi óptica, a esta lucha en la cual me siento identificado de la autonomía del derecho disciplinario, porque en lugar de tratar de ir separando la autoridad disciplinaria o el ejercicio disciplinario administrativo del ejercicio disciplinario judicial, lo que hace es traer una figura, a mi juicio, de derecho disciplinario administrativo, es decir, de procuraduría, a los jueces. ¿Sí? Pero si ya eso está, lo que no veía yo es por qué se hace distinción entre funcionarios y empleados de la rama judicial y los otros destinatarios de la justicia disciplinaria que lidera la Comisión Nacional. Eso allí podríamos estar claramente, y por eso es la propuesta que comparto con la doctora Diana, estaríamos simplemente desconociendo las garantías mínimas. Y es que esta pelea es posible lograrla. El profesor Roa lo hizo, y la sentencia C-120 del año pasado, de 2021, es prueba de ello. Allí querían seguir manteniendo la distinción entre funcionarios y empleados de la Fiscalía para el conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la misma, cuando ya esa competencia está asignada vía Constitución en el artículo 257A, ¿verdad?, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Sí? Bajo ese presupuesto, muy a pesar de que no nos encante, al menos a mí, que no me encante la figura del poder preferente, pero si ya ha sido, no se entiende por qué se le restringe o se le separa esa garantía al investigado que sufre el mismo riesgo o la misma contingencia, aunque sea abogado o aunque se trate de un funcionario o empleado de la rama judicial. ¿Sí? En ese sentido, y como comentario pues de cierre parcial, porque me parece que esta discusión definitivamente tiene varias aristas que se podrían ir revisando de manera más reposada y claramente en otros escenarios, es que podría entenderse cuando el profesor Roa, que lo he citado muchas veces hoy, afirma que sí puede hablarse de un derecho constitucionalizado disciplinario, pero no necesariamente convencional. O sea, hay unos preceptos, todavía estamos en ese proceso de construcción de adaptarnos a unas garantías reales que no necesariamente están plasmadas de manera adecuada en la Constitución. No puede pretenderse ductilidad en cabeza del operador o de la autoridad cuando las garantías deben estar cifradas de manera clara e inequívoca en las formas y en los procedimientos como manifestación real de protección de garantías. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con nuestra presentación, traemos algo por último a colación para que los que están aquí presentes conozcan nuestra posición, pero está abierta al debate, totalmente al debate. Lo traemos de un libro del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas que sacó hace poco, en febrero de este año, donde el doctor Mario Felipe Daza, el doctor Juan Sebastián Calderón Rodríguez y la doctora María Carmenza Valverde Pineda
muy atinente a lo que hoy nos convoca. Vamos a citarlos. Dice, se logra determinar que la inconvencionalidad del derecho disciplinario en Colombia, más allá de ondear y flotar de medidas coyunturales que permitan menguar temporalmente los efectos de desconocimiento de los tratados internacionales, los principios pacta sunt servanda, el principio res inter alios acta adis nec procedec nes nocetere potes, y la propia autonomía de la voluntad de los estados contrayentes, requiere que la adopción de medidas de reforma legislativa con verdadero e intenso mensaje de urgencia que permitan adecuar el ordenamiento jurídico sancionatorio en sus vertientes penal, disciplinaria, fiscal, administrativa y policiva. Entonces, con esta conclusión, el doctor Uriel y quien les habla, los invitamos a que abramos el debate. Si tienen alguna pregunta, doctora Jimena, por favor. Tenemos algunos comentarios en el chat. Dice, creo que la consulta sigue aplicando porque se encuentra también reglada en la estatutaria de Administración de Justicia y esa ley está vigente. Creo que era con respecto a la duda de la doctora Diana. Interesante. Sí, señora, muchas gracias a la persona que me la absolvió. Pero me quedó esa duda del día de hoy de la segunda jornada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero muchas gracias. Interesante propuesta, felicitaciones, excelente intervención. No hay preguntas, pero si alguien quiere participar, puede hacerlo en este momento. Si no hay más intervenciones, ¿algo más que decir, doctora Diana y doctor Uriel? No, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los panelistas, como siempre y como es de costumbre, excelentes intervenciones. De esta manera damos finalizada el tercer encuentro de tardes académicas. Les deseamos feliz noche a todos. Muchas gracias, un placer, que tengan buena noche. Una pregunta, por favor, ¿dónde podríamos verificarlas o acceder a las ayudas? Si de pronto lo que nos diga la doctora Jimena. El chat podría ser. Sí, doc, no, en estos instantes ya la comparto por el chat y le doy permiso a todos de acceder a ella. Muchas gracias, doctora Diana. No, ahorita por el chat, ya en estos instantes lo hago para que puedan acceder a ellas. Pero creo que no me permite adjuntar. Puede ser al grupo también de WhatsApp del colegio. Ah, ok, voy en esos instantes. Entonces lo comparto. Disculpe, y los que no estamos en el grupo, es que no estoy en el grupo. No, sí podemos dejar el correo electrónico en el chat de este Teams. Ah, sí. Por favor, si quieren me envían los correos electrónicos por el chat y en el término de la distancia con mucho gusto les comparto las ayudas. Y adicionalmente les puedo compartir una carpeta donde podemos ver un poco sobre los instrumentos internacionales a propósito de que no todos aplican para no todos los casos. Interesante, doctora, muchas gracias. Entonces, regálenme sus correos, porfa, al chat y yo los envío prontamente. Listo. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Chao.